los niveles de contracción que registra la economía venezolana. Así es, 8:17. Micrófono abierto, de 2 más 2. Tenemos ya en línea a nuestro primer invitado. Aaron Olmos, economista, especialista en finanzas de empresas, y justamente, ya que estamos hablando de la contracción que registra la economía, ayer veíamos que el Fondo Monetario Internacional prevé que el año 2020 para Venezuela cierre con una caída, un desplome prácticamente de su actividad económica del 25% del Producto Interno Bruto, el séptimo año consecutivo, y lo peor de los pronósticos del fondo es que nada indica que en los próximos 3 años pueda haber una posibilidad de reversión, sino todo lo contrario, continuaría la caída. Y yo quisiera conversar por allí con el economista Aaron Olmos. El 2020 se perdió, pero ¿por qué es difícil tratar de lograr una recuperación económica en el año 2021? Bienvenido. Sí, buenos días, gracias por la invitación, ¿no? Es así, ¿no? Es así, cuando uno ve los datos del panorama económico mundial más recientes, publicado el 13 de octubre de este año por el Fondo Monetario Internacional, la proyección tal cual, ¿no? 25% de contracción del Producto Interno Bruto para el año 2020, 2021 menos 10. Y básicamente esto se sustenta en el hecho de que Venezuela no está dando signos ni pasos hacia el proceso de estabilización de su política económica en manos de una coordinación económica o macro coherente, ¿no? Cuando tú revisas, de hecho el Fondo Monetario tiene una herramienta que se llama Policy Tracker, que básicamente es una plataforma donde todos los países que forman parte del Fondo Monetario están colocando sus esfuerzos en materia de política monetaria, cambiaria y comercial para hacerle frente al efecto del COVID. Venezuela no aparece ahí, y no aparece ahí porque virtualmente el país no está haciendo nada para corregir el descalabro estructural que tenemos, y es la razón por la cual en este informe del Fondo Monetario, en lo que es la página 138, cuando se habla del detalle de Venezuela, ellos nos dicen que hay dificultades para el cálculo, hay data escasa, hay elementos ausentes, imprecisos, que no le permiten entender al Fondo Monetario cuál va a ser el camino que va a asumir Venezuela, y en el entendido de los 7 años que ya llevamos de caída del PIB de más del 75%, y ya entrando en un tercer año de hiperinflación, nada nos dice que va a pasar lo contrario en lo que es la proyección del Fondo Monetario. Quiere decir que para que los pronósticos, no digamos 2020, pero para que los pronósticos, por ejemplo, para el 2021 2022 pudieran dar mejor signo, tendría que el Fondo Monetario ver que el gobierno está adoptando algunas medidas. Mira, tan es así que cuando tú revisas la data del Fondo Monetario, en la mayoría de las tablas y gráficos donde aparecen las economías emergentes y América Latina, nos dicen que Venezuela se excluye. Y se excluye porque como los datos muchos son incongruentes y mayormente negativos, distorsionan la serie. Y para poder mostrar datos que sean congruentes desde el punto de vista de los promedios y los pronósticos que hacen, desconsolidan al país, ¿no? Esto es una realidad estadística que está presentando Venezuela desde hace una buena cantidad de años, no solamente para entes multilaterales, sino inclusive para la presentación de data de empresas y grupos que en Venezuela tenían algunos intereses, que muchos de ellos ya no están en el país, y desconsolidaban al país. Evidentemente, ante la ausencia de una visión de coordinación económica, de un acuerdo político, este desorden que tenemos estructural, evidentemente cualquier proyección está montada sobre la realidad que ya conocemos hoy, ¿no? Ahora, Aarón, disculpe. También el FMI y otros organismos internacionales han señalado cuáles son los sectores demográficos, las clases de trabajadores, el tipo de personas, el perfil, que son los más afectados. ¿Ustedes cómo lo evalúan? Mira, cuando tú verificas, porque evidentemente en el caso de Venezuela hay dos cosas que ver, solamente es el efecto de la propia dinámica económica desestructurada que tenemos nosotros en 7 años a la fecha, sino también el efecto COVID, ¿no? Que son cosas que se van sumando más el elemento político que hace y enrarece mucho más y distorsiona más todo, ¿no? Sobre todo porque no hay voluntad en manos de quienes llevan la política económica, el Banco Central, un Ministerio de Finanzas, de corregir de verdad los problemas estructurales que tenemos. Entonces esto reincide directamente
en una situación de mayor pobreza. Recordemos en COVID 2019-2020, da a conocer por la Católica el 7 de julio de este año, donde se ha hablado de un 79% de pobreza extrema, un 96% de pobreza. Son indicadores que tienden a ser para nosotros fehacientes, porque en Venezuela hay una política de no mostrar cifras y datos oficiales. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario, nos habla de un desempleo para el año 2019 el promedio de 47.6%, cuando en Venezuela siempre aparece entre el orden del 10 y 12, ¿no? Evidentemente, la cantidad de personas que se están quedando sin empleo formal, la cantidad de personas que se están informalizando, la cantidad de personas que siguen ganando en bolívares ante una economía distorsionada donde se ha dolarizado todo, precios, costos, y bueno, el venezolano tiene en definitiva que tratar de ver de qué manera sobrelleva esta situación, ha generado más pobreza, entendida como la incapacidad para cubrir las necesidades básicas de la gran mayoría de los venezolanos. Estamos conversando con Aarón Olmos, economista, especialista en finanzas. El hecho de que Venezuela por varios años no esté cumpliendo esa obligación de monitoreo como miembro del Fondo Monetario, ¿no agrava esa percepción de las cifras? Totalmente, porque sí, en principio en Venezuela, nosotros mismos los economistas tenemos dificultad para poder tener acceso a datos oficiales. Lo que investigamos, lo que publicamos, lo que generamos información para que otros tomen decisiones, tenemos la imposibilidad de un banco central que de manera muy transparente y claramente deja de publicar cifras, e inclusive asumimos el hecho de que estas cifras, desde el punto de vista de la ficha técnica con la cual se construyen, habría que revisar algunos elementos, porque la realidad de alguna manera contradice lo que esos datos oficiales nos llegan a decir. Tenemos entonces escenarios contrapuestos donde en definitiva tenemos que acudir a entes multilaterales que están en la obligación de recibir por parte de los ministerios y entes que generan la actividad económica en Venezuela la data, pero ante el incumplimiento también de la entrega de esa data oficial, bueno, muchos de estos entes multilaterales tienen que hacer sus proyecciones con los que ya conocen o apoyándose inclusive en información de otros entes. Eso evidentemente enrarece más la situación y de alguna forma hace que se enturbie un poco más lo que es la visión externa de Venezuela, más allá de la que ya internamente tenemos, que vive un constante proceso de distorsión monetario, cambiario, comercial y fiscal, y que en definitiva hace que sea complicado terminar de entender, pero hacemos el esfuerzo de qué es lo que está pasando y puede llegar a ocurrir. Tradicionalmente, el último trimestre del año registraba una recuperación en empleo, también una recuperación obviamente en ventas. Nos estamos enfrentando este último trimestre. Ayer Nicolás Maduro dijo algunas acciones que se pensaban tomar, exoneración de tributos para los juguetes, rememorando aquellas ferias del juguete, entre otras medidas, reactivación en cuanto a las operaciones, algunos sectores que hasta ahora no habían estado tomados en cuenta en el 7+7. ¿Cómo usted ve este último trimestre en Venezuela? ¿Hay posibilidades de recuperar en algo, aunque sea el empleo? Fíjate, la recuperación no es mágica y la recuperación económica no es por decreto. O sea, al final de cuentas, la economía es una ciencia social, es algo que es sistémico, que se nutre de una cantidad de procesos que en capas van ocurriendo de manera organizada y coherente. En el caso de Venezuela, el esquema 7% ha demostrado su gran fracaso desde el punto de vista del proceso de, en principio, mantener la actividad económica, ¿no? Buena parte de los sectores que han sido afectados por COVID-19, que tienen que ver con áreas de economía del ocio y dependen de mayor cantidad de tráfico y personas, tienen una merma increíble desde el punto de vista de la generación de ingresos. El hecho de que por decreto se diga que ahora a partir del 1 de diciembre se van a reactivar determinados sectores y turismo y qué sé yo, eso no va de alguna manera a generar un repunte de forma rápida en los principales indicadores. Como bien lo dicen, generalmente el último trimestre del año, por un tema histórico, entrega de utilidades y una cantidad de cosas, generalmente tiende a crecer la actividad económica. Quizás el Ejecutivo, un poco por el tema político y toda la situación que tiene enfrente, va a tratar en lo posible de generar cierto nivel de bienestar para tener algún elemento que pueda utilizar más adelante, desde el punto de vista de su objetivo que tiene en diciembre, precisamente, haciendo ver que, bueno, que dentro de lo malo se está menos mal. Pero en definitiva nada va a corregir porque hay un problema estructural que no se está atendiendo. Ayer veíamos que el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, presentaba el proyecto de presupuesto público y el plan operativo para el año 2021, el ejercicio fiscal 2021. ¿Qué referencia tiene hoy día un presupuesto público en Venezuela? Mira,
y esto es importante lo que señalas, ¿no? Lo que ocurrió ayer está fuera del marco de la ley, ¿sí? Hay que recordar que si bien hay leyes económicas, bueno, leyes que en el marco de la Constitución, en el marco de las finanzas públicas, tienen que respetarse. De 5 años a la fecha, el presupuesto público se presenta de manera irregular y no hay un acuerdo anual de políticas económicas, no hay indicadores macroeconómicos fijados para el año venidero. Las cifras de esos presupuestos, por lo menos esto que se presentó, se desconoce, no se sabe cuáles son los supuestos que se construyeron. Claro, en el pasado siempre se indicaba cuál era la meta, que lo hace cualquier gobierno, cuál es la meta de inflación. ¿Cuáles eran las variables, los parámetros? La meta de déficit fiscal, y la expectativa de ingreso petrolero. Exactamente. En esta oportunidad no se conoce y se puede entender que forma parte de este mamotreto que están tratando de hacernos ver de cierto nivel de transparencia y legalidad en el marco de esta otra estructura, que también es inconstitucional y fuera de la norma de la ley, que trata pues de hacerle ver a los venezolanos que en pos de una mejora de la situación de las condiciones de vida se están tomando una cantidad de decisiones que cuando tú ves ese documento con sus 44 artículos, esto es el tema de la ley antibloqueo, en el marco en el cual teóricamente se presenta este presupuesto 2021 sin una cantidad de elementos que le den validez, simplemente es otro elemento más que genera más distorsión. O sea, Venezuela, lejos de acercarse a los elementos propios de una coordinación macroeconómica que le den transparencia a sus finanzas públicas, se sigue alejando y sigue insistiendo en el error de hacer las cosas a la brava, desconociendo los marcos legales mínimos, como bien acaban ustedes de comentar, del deber ser de las cosas a nivel de las finanzas públicas. Eso simplemente va a seguir creando mayor distorsión y es la razón por la cual muchos entes multilaterales como el Fondo Monetario, sus pronósticos no tienden a ser nada positivos porque en definitiva no se está haciendo el deber ser. Entonces, entonces ese presupuesto prácticamente queda como una letra, como un documento vacío. Una ley tomando en cuenta que un presupuesto público en Venezuela tiene rango legal. Sí. Tiene rango legal cuando luego de ser aprobado y validado y de la mano de este acuerdo anual de políticas económicas se discute en la Asamblea Nacional y se aprueba para el ejercicio fiscal del año siguiente, los primeros 5 días de el mes de enero de ese nuevo año fiscal, cosa que en Venezuela no ha ocurrido porque se ha realizado de manera total y absolutamente fuera del marco de la ley. Bueno, muchas gracias por esa explicación tan clara. Él es, por supuesto, un economista especializado en estos temas también macroeconómicos. Sí, totalmente, y lo que dice es importante. Fíjate que me llama la atención, Ginette, nosotros que llevamos varios años, antes el tema de la presentación del presupuesto era un foco noticioso, sobre todo tanto desde el punto de vista de cuál era el monto, que Ricardo, el ministro Menéndez no lo informó, como cuáles eran los supuestos que conformaban ese presupuesto público. Y cuando hablamos de los supuestos, era la meta de inflación, cuál era la meta de déficit fiscal y cuál era el tipo de cambio de referencia sobre el cual se pensaba que se iba a trabajar. Puede ser que eso no se cumpliera, pero era la aspiración que mostraba el Ejecutivo Nacional. Hasta domésticamente hay una estimación de gastos, o debe haber una estimación de gastos e ingresos. Y bueno, eso hace también que, claro, lo que pasó en muchos años fue que se pedían créditos adicionales. Exactamente. Y lo otro que llamó la atención es que usualmente eso es una responsabilidad del ministro de las finanzas públicas. De finanzas, no planificación. Exacto. Quien ha debido presentar el presupuesto no era Ricardo Menéndez, sino la señora Delcy Heroína Rodríguez. 8:31. Vamos a la pausa. Ginette González y Andrés Rojas nos dan la clave para rendir nuestro presupuesto.